Vamos a hablar de una importante presentación que ha hecho FAD en el Congreso de la Nación. David Miazo, el economista de FAD, está en contacto con nosotros. David, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Lo mismo digo, un gusto conversar contigo. Bien. David, ¿en qué se basan estas cuatro claves que ustedes presentaron en el Congreso de la Nación para que se paguen menos impuestos, pero que a la vez se puedan generar puestos de trabajo en la República Argentina? Exactamente, cuatro claves para que la producción agropecuaria pueda crecer y generar 500.000 de puestos de trabajo. 500.000 de puestos de trabajo, para ser específicos, 544.000 es la estimación, equivale a un tercio del nivel de desempleo que tenemos hoy. Estas Ujú. cuatro claves son cero retenciones, cero restricciones, $1 y reglas de juego claras. Cuatro claves que son las políticas de base sobre las que después podemos discutir cuestiones adicionales y complementarias. En ese sentido hicimos una revisión internacional como Ujú. para ver cómo se comportan estas cuatro claves que hoy justamente Argentina no cumple. Tiene retenciones, tiene restricciones, tiene múltiples dólares y no tiene reglas de juego claras. Y lo comparamos con los principales países productores y exportadores agropecuarios del mundo: Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Ucrania y Rusia. Ujú. El único que tiene rojo en todas estas cuatro claves es Argentina. El otro único que tiene alguna de estas cosas es solamente Rusia, que tiene retenciones, particularmente al trigo, pero que también durante la última década la ha usado también desde una perspectiva un poco geopolítica, después de 2014 con la anexión de Crimea y ahora más recientemente con la guerra de Ucrania. Pero digamos, estas políticas que uno plantea que Argentina debería hacer para lograr impactos son la norma en el mundo. Argentina es la anomalía. Entonces, nos sirve en una primera instancia para preguntarnos si todo el mundo o todos los países comparables lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no? Bien, y a partir de la implementación de un programa o al menos una idea como la que ustedes están planteando, ¿cómo tendría efecto de manera directa en lo que es mayor ingreso, imaginamos, para el campo a partir de una mayor producción, de mayores exportaciones, pero que esto podría llegar a volcarse en la generación de empleo? Bueno, mira, nosotros estimamos que, por ejemplo, en términos de agricultura, se podría llegar en un plazo de 10 años a producir un 56% más de granos. Estos son 76 millones de toneladas adicionales, algo que también se podría adicionar, perdón, esos granos nuevos significarían 30.000 millones de dólares de mayor producción y exportación. 30.000 millones de dólares adicionales, que claramente seríamos otro país con 30.000 millones de dólares de exportaciones adicionales. Y en ese proceso, si además le sumamos lograr producir 1 millón de toneladas más de carne de cerdo, 1 millón de toneladas más de carne bovina y subir el corte de etanol y biodiesel al 20% en el caso de etanol, al 15% en el caso de biodiesel, podríamos estar hablando de estos 544.000 puestos de trabajo que se podrían ir generando en un plazo de 10 años con un mayor impacto, principalmente en los primeros años donde se da el principal impacto de las expectativas y la mejora de rentabilidad. Claro. Después, muchos otros impactos en insumos, maquinaria agrícola, fletes, etcétera. Ujú. Claro, imaginamos que esta mayor producción de granos es, por un lado, mayor transporte, mayor acopio, mayor transformación, es decir, se puede volcar directamente a la industria del valor agregado, que es, en definitiva, lo que en Argentina en estos últimos años también ha generado muchísimos puestos de empleo, ¿no? Exactamente, dos cosas. Primero, que las estimaciones que hicimos tienen como supuesto que el nivel de industrialización es el mismo que existe hoy, no que aumenta, digamos, en términos Ujú. proporcionales. O sea, Sí. aumentaría la producción industrializada por el aumento de la producción, pero no es que se va a industrializar una mayor proporción. No es que no lo deseemos ni querramos que eso pase, sino que para tener una visión más o menos conservadora, digamos. Bueno, todo este aumento de producción se industrializa en la misma proporción que hoy, simplemente una aclaración. Y después, estos 544.000 puestos de trabajo, solamente un 20% es empleo en el campo, que la gente se imagina a alguien en una cosechadora, en un tractor o alguien haciendo algo manual específicamente en el campo.
El 80% del empleo en realidad se genera en la cadena de insumos que provee el campo, en la cadena logística. Estamos hablando de que para transportar 76 millones de toneladas adicionales necesitamos casi 3 millones de fletes adicionales, ¿no? Ujú. Entonces, en toda la cadena logística, como decías vos, en la comercialización, el acopio, etcétera. Después, en la agroindustria, el procesamiento, tenemos molinos harineros, plantas de biocombustibles, frigoríficos, etcétera, ¿no? Involucrado en todo esto que conversamos. Entonces, sería todo ese conjunto en donde ese empleo es mucho más que empleo puramente agrícola, es empleo agroindustrial, empleo de transporte y logística, empleo en la comercialización. Bien, para el final, David, seguramente que los detractores de esta idea, que son los que actualmente sostienen estas políticas en la República Argentina, en donde hablan que el campo como gran generador de riqueza debe pagar mayor cantidad de impuestos, y es así como actualmente está viviendo esta perspectiva. Si el campo no paga retenciones y no paga tributos, ¿cómo hacer para que el Estado no se desfinancie? Bueno, lo primero, la comparación internacional que hacíamos al principio. Si otros Sí. países lo hacen, ¿por qué Argentina debería ser la excepción a la norma? Eso en primera instancia. En segunda instancia, lo que propusimos, entendemos que sacar los derechos de exportación, además de una cuestión ideológica, es un desafío económico por lo que representan en las cuentas públicas y lo deteriorado que están las cuentas públicas con un profundo déficit fiscal. Donde lo primero que entendemos es que la discusión es el gasto público, ¿no? Ujú. Eso está claro. Pero lo que básicamente propusimos fue un mecanismo transitorio para amortiguar el impacto fiscal, es decir, que el hecho de ir a retenciones cero no genere un impacto fiscal tan fuerte durante los primeros años. Para eso lo que propusimos es lo siguiente, y va a ser un poquito compleja la idea, pero creo que se va a entender. Sí. Del nivel actual de derechos de exportación, bajar 12 puntos. Lo que significa que para todas las actividades que tienen menos de 12 puntos, van a cero de manera automática. La carne que tiene 9, el trigo que tiene 12, el girasol que tiene Sí. 7, el maíz que tiene 12, como planteamos una baja inmediata del 12, va todo al cero de manera inmediata. Y en el caso de la soja, que tiene 33, va de 33 a 21 con esta baja del 12. Soja en este esquema seguiría discriminada, digamos, porque Ujú. hoy tiene más, se le bajaría todo en la misma proporción y soja seguiría discriminada. Pero esa discriminación también tiene su correlato en que justamente el problema que tiene es que genera tantos derechos de exportación que es la que más pesa en términos fiscales. O sea, por todas las cosas positivas que tiene la soja, que genera mucha actividad económica, muchos dólares, etcétera, al país, termina siendo discriminada en este aspecto. Pero ahí básicamente lo que proponemos es que de ese 21 vaya rápidamente a cero en un plazo de 4 años. Pero también proponemos una cuestión adicional, que deje de existir el derecho de exportación como impuesto y pase a ser un pago a cuenta de impuestos. Entonces, ese 21 que seguiría pagando la soja dejaría de ser un derecho de exportación y pasaría a ser un pago a cuenta de impuestos, por el cual el Estado le daría al productor un certificado de crédito fiscal que el productor va a poder transferir, o sea, va a poder vender y se va a poder utilizar para pagar impuestos o para amortizarse a partir del quinto año en cuotas. Entonces, de esta manera se reduce mucho el impacto fiscal en los primeros años y se difiere el impacto fiscal a lo largo de 8 años. Lo que se logra es que básicamente el impacto fiscal dentro de los primeros años no supere entre el 0,5 y el 0,7% del PBI, lo cual entendemos que debería ser manejable en términos de buscar su correlato en la baja del gasto público. Es muy clara la propuesta que ustedes han presentado, han hecho conocer en el Congreso de la Nación. ¿Esto se convierte en una propuesta política para tratar de profundizar un cambio en este sentido? ¿O definitivamente mientras tengamos gobiernos que piensen que la realidad es la que deben transitar y la que han definido ellos a partir de políticas públicas, es imposible poder discutir esta propuesta que ustedes están alentando? Bueno, nosotros lo que queríamos mostrar es, una, cómo amortiguar ese efecto fiscal y dos, todo lo positivo que genera. Por Ujú. ejemplo, estimamos que los primeros 4 años para poner el próximo mandato, se tendría un costo fiscal de 11 mil millones de dólares acumulado en 4 años.
pero un impacto positivo en la producción acumulado en esos mismos 4 años de 31.000 billones de dólares. Es decir, si querés, la inversión paga 1 a 3. Por cada dólar Claro. que el gobierno nacional está dispuesto a ceder en términos de recaudación, se logran $3 que ingresen nuevos al país, con todos sus efectos, como decíamos, en el empleo, en la actividad económica, etc. Entonces, creemos, lo que buscamos con esto es justamente mostrarle a los equipos económicos, a los candidatos, que primero se puede hacer porque llegamos a un número totalmente manejable, se puede hacer porque todo el resto del mundo lo hace, y si lo hacemos vamos a tener impactos muy positivos que, si nos detenemos a pensar un momento, es lo que en realidad necesita el país. ¿Qué necesitamos para salir de la crisis? Más producción, más dólares, más empleo, no más impuestos. Ujú, totalmente. David Miazo, ha sido un placer dialogar contigo. Muchísimas gracias por este contacto. Un gusto conversar contigo.